Bien, como podrán observar, ¿qué tema vamos a desarrollar el día de hoy, chicos? A ver, ¿pueden activar su audio? Egipto, hebreos. Muy bien. Egipto. Bien, están observando allí la parte geográfica de Egipto. Egipto es un país que se encuentra en el ángulo noreste del continente africano. Vemos allí los límites. Al norte de Egipto encontramos el mar Mediterráneo, al sur con el desierto de Nubia, al este con el Mar Rojo y al oeste con el desierto de Libia. Esos son los límites naturales de Egipto. ¿Qué río es el río que riega la región? Un río muy famoso. ¿Qué río? El río Nilo. Ahora, el río Nilo es un río que, como dice ahí, llega al país de sur a norte. El río Nilo nace en las regiones del norte de África, recorre varios países y cerca de los últimos 1000 kilómetros ya pertenecen a tierras egipcias. Cuando el río Nilo entra a Egipto, lo divide en dos zonas. El Alto Egipto, que es la zona del valle montañoso, como decir nosotros acá, si hacemos una comparación con la geografía peruana, como decir el desierto, como decir, perdón, la sierra. Y el Bajo de Egipto es la zona más fértil, ¿okay? Que es el delta, como están observando ahí en el mapa, ¿no? El Alto Egipto es angosto, es un valle fértil, pero angosto. En cambio, el Bajo Egipto, el delta, es más ancho. Por lo tanto, tiene más tierras fértiles. Vamos a ver algunas imágenes ahora de Egipto o del río Nilo. Este es el río Nilo, chicos. Pueden observar en la fotografía la belleza del lugar. Le da un aspecto exótico, le da un aspecto bello a la zona. Como dice ahí, el río Nilo define la geografía de Egipto, ¿no? Sus aguas fueron fundamentales, pues, ahí, para el surgimiento de la civilización próspera. Claro, quiero decir, gracias al río Nilo existió Egipto. Si no fuera por el río Nilo, Egipto hubiera sido un desierto total. La grandeza de Egipto se debe al río Nilo. Entonces, y el pueblo egipcio debe su vida a las aguas del río Nilo. Por esa razón que en el siglo V a.C., un historiador llamado Heródoto dijo esta famosa frase: Egipto es el don del Nilo. ¿Qué quiso decir? Lo que le dije hace unos momentos, que gracias al río Nilo, Egipto fue la gran cultura que fue. Todo lo que fue Egipto se lo debe al río Nilo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok, muchas gracias. Bien. Sigamos entonces. En Egipto, tanto en el Alto como en el Bajo Egipto, se van a, desde tiempos antiquísimos, desde tiempos inmemoriales, hubieron tribus. Las tribus se le van a llamar nomos en Egipto. Entonces hubieron tribus o nomos
en el Alto Egipto, hubieron tribus o nomos en el Bajo Egipto. Entonces, arriba, y entonces en el Alto Egipto nomos, en el Bajo Egipto nomos. En las dos regiones de Egipto, nomos. Profe, ¿qué son los nomos? Una especie de tribus, regiones. Pregunto, a ver, ¿dónde creen ustedes? O sea, ¿qué? Veamos, ¿cómo le explico? ¿Cómo hago, planteo la pregunta? ¿No creen ustedes que los nomos del Alto Egipto van a ver con cierta envidia a los nomos ubicados en el Bajo Egipto? Sí, ¿Por qué razón? porque sus tierras eran más fértiles. Exacto, porque las tierras eran mucho más fértiles. Entonces, siempre los nomos del Alto Egipto vieron con, digamos, con envidia, por llamarlo así. Claro, muy bien, Jorge, ¿no es cierto? Porque las tierras son más fértiles. Muy bien. Entonces, de ahí vamos a entender el proceso este. Las unificaciones de Egipto proceden del Alto Egipto. Entonces llega la gente del Alto Egipto, conquista el Bajo Egipto y unifica el país. Bien, pasamos ahora a hablar de la historia o los periodos de la historia del Antiguo Egipto. Entonces ahí nuevamente vemos en el mapa el Alto Egipto, la zona del valle, y el Bajo Egipto, la zona del delta, con los numerosos nomos, regiones que había en ambas partes. Que había en ambas partes. Bien, fácil de recordar. ¿Quién es el jefe del nomo? El nomarca. Ya en esta época, esta antiquísima época de Egipto, ya se usaba la escritura jeroglífica, inspirada en figuras de plantas, de animales, figuras geométricas. Los egipcios usaban el calendario solar y también canalizaron las aguas de los ríos, digamos, del río Nilo. Este periodo predinástico de Egipto lo podemos comparar con qué periodo de Mesopotamia. Recuerden como haciendo haciendo una especie de repaso de Mesopotamia. Este Los primer sumerios, periodo lo podríamos comparar con qué periodo de Mesopotamia. sumerios. Sumerio, ¿Cómo? profe. Los sumerios, efectivamente, los sumerios, con el periodo de los sumerios. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden, las ciudades sumerios también estaban divididas, ¿no es cierto? Eran independientes. Los sumerios usaban el calendario lunar, aquí en Egipto se usaba el calendario solar. Los sumerios usaron la escritura cuneiforme, en Egipto se usó la escritura jeroglífica. Los jefes de los sumerios se llamaban los patesí, acá se llamaban nomarcas. Los sumerios canalizaron las aguas de los ríos Tigris y Éufrates para ganar tierras al desierto. Aquí en Egipto, los antiguos egipcios también canalizaron las aguas del río Nilo. Muy bien, entonces vean ustedes una especie de comparación entre ambos pueblos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, solamente respondió un alumno. ¿Qué me dice el resto? Solamente un alumno respondió. ¿Qué me dice el resto? ¿Está claro? A ver.
Muy bien. Gracias. Entonces continuamos. A ver. Pasamos al siguiente periodo, el periodo tinita. En el periodo tinita se llama tinita porque la capital fue la ciudad de Tinis. Se llama por esa razón periodo tinita. Destaca un primer faraón llamado Menes o Narmer, que la historia también lo conoce con el apelativo del rey escorpión. Este señor del Alto Egipto, que hizo, unificó, conquistó el Bajo Egipto, donde, como bien dijeron ustedes, habían más tierras fértiles. Entonces, en el Alto Egipto, en busca de tierras fértiles, conquista el Bajo Egipto y unifica ambos países. ¿Quién logró esta unificación? Logró el faraón Menes o Narmer. Por esta razón, este señor es considerado como el primer faraón de Egipto, el primer unificador de Egipto también se le puede considerar. La imagen que vemos ahí al costado es la única imagen que se conserva de Menes o Narmer, que es la imagen reproducida en base a su estuche de maquillaje. Entonces ahí vemos a Menes o Narmer. Por un lado vemos al alto a un personaje más, a dos personajes chicos, ¿no? Que representan el Alto y el Bajo Egipto. Él está más alto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profesor. Ok, gracias. A ver. Ok, gracias. Sigamos entonces. El siguiente periodo de la historia de... Uy, me salté. El siguiente periodo de la historia de Egipto es el periodo del Imperio Antiguo o periodo menfítico. ¿Por qué menfítico? Porque la capital fue la ciudad de Memphis. En este periodo es interesante porque va a ser la única época de Egipto en la cual se construyeron las pirámides. Entonces, si en el examen le pregunta, diga usted en qué periodo de la historia de Egipto. Es en el periodo menfítico. Algunas pirámides conocidas, vemos acá la pirámide de Sácara, que la mandó construir un faraón llamado Sócer, que va a ser la primera pirámide escalonada que tiene Egipto. Esta pirámide mide aproximadamente 60 metros de altura. Sin embargo, más famosas aún son las pirámides ubicadas en la región de Gizeh, las pirámides de Gizeh, que son las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserino. Ahí están observando, por ejemplo, la altura de cada una de estas pirámides. Keops, 146 metros de altura, Kefren, 134 y Miserino, 62 metros de altura. Son medidas aproximadas, ¿ok? Se estarán preguntando, profe, ¿y para qué sirven las pirámides? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué eran las pirámides? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir si saben qué eran las pirámides?
Tumbas. Ajá. Las pirámides eran tumbas. Exacto, eran tumbas. Por esa razón, cuando un faraón apenas iniciaba su reinado, ya se planificaba, ¿qué cosa? La construcción de su tumba. Entonces el faraón tenía todo el tiempo de su reinado para embellecer, para mejorar su tumba. Entonces eran las tumbas. Claro, entonces también el rango. Claro, muy bien, Raúl. Dice tumbas donde se enterraban a todos según sus rangos, verdad. Principalmente eran los faraones. Y alrededor de las pirámides se encuentran también pirámides más pequeñas, que podría ser de los sirvientes. ¿Okay? Pero principalmente las pirámides más famosas son las de Keops, Kefren y Micerino, las pirámides de Gizeh. En Egipto hay, según cuentan, hay cerca de un centenar de pirámides de todo tamaño. Las más grandes son estas, las de Keops, Kefren y Micerino. La pirámide de Keops, según cuentan los investigadores, tardó 20 años en ser construida. Un detalle que quiero señalar con respecto a la pirámide de Keops. Si observan en la imagen la pirámide de en medio, la pirámide de Keops, ven que en la cúspide de la pirámide ven como otro color. ¿Lo están observando, chicos? Sí, profe. Claro. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué se ve eso? Originalmente las pirámides estaban cubiertas de mármol blanco. Entonces, había una cubierta de mármol blanco que cubría, valga la redundancia, a las pirámides. Entonces, imagínense, ¿no? Como dicen los investigadores, es muy posible que en inglés, ¿no? Digamos, cuando había luna llena, de lejos se podía vislumbrar las pirámides. Qué bonito espectáculo debió ser. Sin embargo, se estarán preguntando, profe, entonces, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó con esa cubierta de mármol blanco que la cubría originalmente? Cuando en la Edad Media Egipto fue conquistado por los árabes le quitaron la cubierta de mármol blanco a las pirámides. ¿Para qué? Para hacer con ese mármol sus templos, sus palacios. Entonces le hicieron un gran daño a las pirámides, lamentablemente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, Dime. hasta donde yo había leído también se dice que las pirámides eran tapadas a veces por las tormentas de arena que había en Egipto. ¿Eran capaces de? Algunas eran, o sea, chocaban cuando habían tormentas de arena en Egipto. Ah, claro, o sea, naturalmente, toda construcción va a proteger de las tormentas de arena, pero ese no fue el objetivo. El objetivo eran tumbas. Ahora, que sirvieran para cubrir de las tormentas, por supuesto. No, porque vean ustedes, mira, No, son no, cuántos que... profesor, lo que yo trato de decir es que, o sea, como se veían antes y como se ven ahora, es también debido a que, pues, normalmente siempre sufría las tormentas de arena y por lo cual siempre como que perdían su, ¿cómo se puede decir? Su esplendor, algo así. Ah, ya, tú me dices que se ensuciaban, ¿así? Se llenaban de tierra la cubierta. Sí, profesor, eso. Mm. Claro,
Cierto, pero mira, si observas la cúspide, a pesar de las tormentas de arena, la cúspide todavía se puede observar. ¿Sí o no? Más clara que el resto, Ah, eso sí es cierto. ¿no? Por esa razón, tantos siglos que tiene las pirámides, con el estado de conservación que tienen, que no es muy bueno, lamentablemente, se conserva así, se puede observar así. Imagínense en esa época. Del periodo menfítico pasamos a otros periodos. ¿Como qué periodo? Entramos al primer periodo intermedio. ¿Por qué se caracteriza al primer periodo intermedio? ¿Qué es lo que caracteriza este primer periodo intermedio? Los gnomos van a recuperar su independencia como consecuencia de las numerosas guerras civiles que habían en Egipto. Comenzaron a pelear nuevamente los gnomos y recobraron su independencia. Este periodo de crisis, de anarquía, de guerras civiles, se le va a conocer como el primer periodo intermedio. Ahora, si lo comparo con, por ejemplo, Mesopotamia, si lo comparo con Mesopotamia, este primer periodo intermedio podría ser análogo a la época del Renacimiento sumerio. Recuerden ustedes, cuando cae el imperio acadio, los sumerios recobraron su independencia, ¿no? La época del Renacimiento sumerio. Algo similar encontramos aquí. Debido a las guerras civiles, los gnomos recuperan su independencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, pero Bien. Del primer periodo intermedio vemos entramos a la época del Imperio Medio o tebano. ¿Por qué tebano? Porque la capital fue la ciudad de Tebas. Destaca un faraón llamado Mentuhotep. ¿Qué hizo Mentuhotep? Mentuhotep logró la reunificación de Egipto. Te recuerdo que habían guerras civiles, había anarquía. Entonces lo que hizo Mentuhotep es reunificar Egipto bajo su mando. Por esa razón Mentuhotep es considerado como el segundo unificador de Egipto. El primero fue Menes o Narmer, el segundo fue Mentuhotep II. También en esta época, faraones de la talla de Amenhotep III construyen lagos artificiales como el lago Moeris. Vemos ahí una imagen del lago Moeris. Ahora, recuerden, un pueblo como el egipcio que debe su vida a las aguas del río Nilo, tiene que aprovechar las aguas del río Nilo y construir reservorios, ¿no? Para usarlos quizá en épocas de sequía. Entonces, por eso se construye este lago artificial, el lago Moeris. Y un edificio conocido como el laberinto. También vemos la imagen de este edificio conocido como el laberinto. Ahora, por la cantidad de pasadizos que hay en su interior. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Ok, gracias. Luego entramos a la época del segundo periodo intermedio. ¿Qué pasó en el segundo periodo intermedio? Egipto sufre
una invasión, la famosa invasión de los pueblos hicsos. Los hicsos llevaron a Egipto los carros de guerra, llevaron las, digamos, armas de hierro, el caballo para fines militares. Esa es la invasión de los hicsos. Un detalle muy, muy interesante. Egipto fue un pueblo que se encontraba en la Edad del Bronce. Con la invasión de los hicsos, Egipto entra a la Edad del Hierro. La época de la invasión de los hicsos a Egipto es más o menos la misma época que Mesopotamia sufría una invasión, la invasión de los hititas, de los casitas, de los mitanios, pueblos también que llevan las armas de hierro a esa región. Es más o menos la misma época. Estamos viendo en la imagen, por ejemplo, a los hicsos, carros de guerra, peleando, en este caso invadiendo Egipto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien. Jorge nada más respondió que me dice el resto del aula. Raúl, muy bien. La profe. Veo una cara sonriente, Jair, muy bien. Ailín, Carla, muy bien. Gracias, chicos. Del segundo periodo intermedio entramos a la época de apogeo egipcio. Es la época del periodo neotebano. Nuevamente la capital fue la ciudad de Tebas, pues neotebano. Como podrán observar, durante este periodo gobernaron los faraones más famosos que tuvo Egipto. Los más famosos. Entre ellos destaca el faraón Amosis. ¿Qué hizo Amosis? Amosis expulsó a los invasores hicsos. Los expulsó, los botó de Egipto. Fuera de acá, dijeron, ¿no? ¿Y qué hizo Amosis? Al votar a los hicsos, recuperó el orden y sobre todo la unidad de Egipto. Por esa razón, Amosis es considerado como el tercer unificador del país. El primero fue Menesonarmer, el segundo fue Mentuhotep II y el tercer unificador Amosis. Destacó una faraona, la muy célebre Hatshepsut. De esta señora en realidad habría mucho que hablar, pero por cuestiones de tiempo ya no tengo que hacer un resumen muy apretado. Hatshepsut, esta faraona, se calcula que Hatshepsut gobernó cerca de 20 años. Mira, qué casualidad, el día de hoy se celebra el Día de la Mujer, ¿no? Entonces estamos hablando de una faraona que gobernó Egipto durante cerca de 20 años. Esta señora, Hatshepsut, fue hija, ¿ok? Fue hija de Tutmosis I, esposa de Tutmosis II,
y madrastra de Tutmosis III. Hija de Tutmosis I, esposa de Tutmosis II y madrastra de Tutmosis III. Bien, Jorge, estás felicitando a toda la chica por su día. Ya, muy bien. Tus compañeras agradecerán tu gesto educado. Muy bien. Entonces, Hatshepsut fue hija de Tutmosis I, esposa de Tutmosis II y madrastra de Tutmosis III. ¿Ok? Ajá. Eran familia, exacto. Hatshepsut era esposa y media hermana de Tutmosis III, de Tutmosis II, perdón. Eso en muchos pueblos de la antigüedad se casaban así. No hay que sorprendernos, porque recuerden ustedes, entre los antiguos peruanos, los incas también, ¿no? El inca y su esposa, la Coya, eran parientes. Ahora, cuando se dice hermanos, hay que tomarlo también con bastante cuidado, ¿no? No se refieren cuando dicen hermanos de padre y madre, por si acaso, exactamente, ni medios hermanos. Hermanos también pueden catalogarse a los primos. Todos son miembros de la misma familia, la familia real, entonces todos los primos se consideran iguales, hermanos, por si acaso. ¿Por qué se llama Irán familia? Claro, eran descendientes. Tutmosis primero, padre de Tutmosis segundo, ¿no es cierto? Y este a su vez, padre de Tutmosis tercero. La dinastía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ya, vamos a hablar de Tutankamón en un rato. Vamos por partes. Jorge me pregunta sobre Tutankamón. Sí, vamos a hablar en un rato de Tutankamón. Voy a tener en cuenta esa pregunta tuya para cuando hablemos de Tutankamón. Profesor, Dime. disculpe, como no puedo escribir, ¿también va a hablar sobre Ramsés II? Sí, sí. Estoy en orden todavía. Estoy en orden. Ya. Estoy siguiendo la secuencia, ¿no? Es como decir que que estoy hablando sobre, por ejemplo, no sé, sobre digamos, que hable del segundo gobierno de Alan García cuando primero tengo que hablar del primer gobierno de Alan García y tengo que hablar de Fujimori, ¿no? Vamos a seguir la secuencia. Entonces, Hatshepsut reinó de Egipto cerca de 20 años hasta que, mientras que su hijastro, el futuro Tutmosis III, era menor de edad. Una vez que Tutmosis III adquirió la mayoría de edad, ella fue apartada del poder. Así llegamos al gobierno de Tutmosis III, apodado el Grande. Con Tutmosis III el Grande, él organizó, según cuentan los investigadores, cerca de 17 campañas militares. 17 campañas militares. Imagínense, chicos. Estas 17 campañas militares fueron exitosas, porque ¿qué permitieron estas 17 campañas militares realizadas por Tutmosis III? Alcanzar la mayor expansión territorial de Egipto.
Las hazañas de Tutmosis III el Grande, hay algunos investigadores que las van a comparar con las hazañas de Napoleón Bonaparte. Por eso le llaman a Tutmosis III, le llaman el Napoleón egipcio, le llaman así. Lo comparan, ¿no? Por su gran capacidad militar que tuvo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok. Así hablan, así como eran faraones de carácter militar, hicieron grandes campañas, también hubo faraones que destacaron por otro tipo de acciones. Me estoy refiriendo a Amenofis IV. Amenofis IV. Veamos. ¿Qué dice ahí en la imagen que hizo Amenofis IV? ¿Qué dice la imagen? ¿Qué realizó Amenofis IV? ¿Por qué destaca este faraón? Estableció el monoteísmo. Claro, estableció el monoteísmo. Un solo Dios, un solo culto, el Dios Atón. Veamos. Explico esto. Es un dato interesante. Cuando Amenofis IV, dime, puedes escribirlo en el chat si tienes problemas con el audio. Cuando Amenofis IV asumió el trono, gobernó, se dio con una realidad, que más poder, más influencia en Egipto no lo tenía en esa época el faraón. ¿Quiénes tenían más poder e influencia? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían propiedades, tenían tierras, cobraban impuestos, tenían mucho, mucho poder los sacerdotes. El faraón, en cambio, no. Entonces, Amenofis IV dijo, él pensó, tengo que hacer algo para evitar que los sacerdotes tengan el poder. Quiero que alguien tiene su micrófono activado, lo pueda apagar, por favor. Entonces, Amenofis IV dijo, veo que los sacerdotes tienen demasiado poder, cobran impuestos, tienen propiedades, ¿no? Ejercen mucha influencia sobre la población. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar poder a los sacerdotes. ¿Y qué hizo para quitarle el poder a los sacerdotes? Establece el monoteísmo, un solo culto. Dijo, recuerden que en Egipto habían varios dioses. Egipto es un pueblo monoteísta. Adoraban a varios dioses. Cada dios egipcio tenía su grupo de sacerdotes, tenía propiedades, cobraba impuestos. Entonces, Amenofis IV, cuando asume el gobierno, se da cuenta de que más poder, más influencia lo tenían los sacerdotes. Más poder que él. Entonces dijo, no, tengo que quitarles el poder a los sacerdotes. Entonces, ¿qué hago yo? Prohíbo el culto a los dioses. Y solamente establezco un solo culto, el dios Atón. ¿Y quién sería el jefe supremo, el sacerdote supremo de este nuevo dios? El mismo faraón. Entonces, en la mano de él, de Amenofis IV, se estaban concentrando el poder político y el poder religioso. Acá tenemos que Amenofis IV se hizo llamar Akenatón, el que agrada a Atón.
De esta manera, le quitó el poder e influencia a los numerosos sacerdotes que habían en Egipto. La esposa de Amenofis IV fue una mujer conocida como Nefertiti. Los de rango, más que bajar de rango, les quitó el poder. Les quitó el poder. Entonces, como observarán, detrás de esta reforma religiosa de establecer el monoteísmo, que encontramos una intención política. ¿Y cuál es la intención política? Quitarle poder a los sacerdotes. ¿No? ¿Hasta ahí está claro? Se escucha cortado, esa es la conexión. Entonces, eso es lo que deben ustedes tener en cuenta cuando se habla de la reforma de Amenofis IV, cuando establece el monoteísmo. Detrás de esta reforma, de este monoteísmo, de esta reforma religiosa, encontramos una intención política, que era quitarle poder a los sacerdotes. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sin embargo, este culto, Amenofis IV tenía por esposa a la famosa Nefertiti, era la esposa de Amenofis IV. Bien, sin embargo, el culto al dios Satón, este monoteísmo, solamente duró la época que vivió Amenofis IV, que reinó él. Muerto Amenofis IV, lo reemplazó su hijo Tutankamón. Tutankamón restableció el politeísmo. Ahora, por ahí preguntaron que Tutankamón tenía ciertas discapacidades físicas. Sí, efectivamente, esas discapacidades físicas provocaron que Tutankamón no viviera mucho tiempo. Se calcula que Tutankamón había muerto a la temprana edad de 18 años. Él restableció el politeísmo, pero murió muy joven. Efectivamente. Ahora, lo cierto es que cuando muere Tutankamón, los sacerdotes en agradecimiento llenaron su tumba con tesoros o riquezas. Entonces, cuando se halló la tumba, Howard Carter halló la tumba de Tutankamón hace 1922, hace 100 años. ¿Por qué? Porque esas tumbas, esa riqueza que tenía Tutankamón,
fueron los regalos de los sacerdotes, quienes agradecidos por haber restablecido el politeísmo, ¿ok?, llenaron su tumba con tesoros y riquezas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, Dime. ¿en la tumba de Tutankamón no se encontraron también a los dos hijos de él que nacieron muertos? No, no, no. En la tumba de Tutankamón no. Solamente estaba él. Cada tumba es personal. La tumba de Tutankamón se halló al parecer intacta. Al parecer intacta. En toda tumba hay muertos, no estaban vivos, ¿no? Bien. De Tutankamón, ahora se habla mucho de la tumba de Tutankamón, que la maldición y todas esas cosas. No, no, maldiciones no existen, chicos. No existen maldiciones. Si vas a un lugar que está herméticamente cerrado durante siglos, es natural pensar que se forman una especie de gases venenosos. Si entras sin tomar las medidas preventivas, la gente se va a ir muriendo, ¿no? Por ese tipo de cosas, no porque haya una maldición. De Tutankamón pasamos al faraón Ramsés II. Hoy preguntaron sobre Ramsés II. Ramsés II fue otro gran faraón de espíritu de carácter militar que tuvo Egipto. Fue un gran militar. Reedita las conquistas de Tutmosis III cuando conquista Siria, el Asia Menor, se enfrenta a los hititas. Famosa batalla de Kadesh. Y luego de la batalla de Kadesh se firma la paz que lleva su nombre, la paz de Kadesh, que según algunos investigadores, la paz de Kadesh es considerada como el tratado de paz más antiguo que hasta la fecha, del cual se tiene noticias. Ramsés II también destaca por ser un gran constructor de templos. Vemos en las imágenes templos atribuidos a él durante su gobierno, los templos de Karnak y Luxor, y sobre todo el templo de Abu Simbel. Por otro lado, se dice que Ramsés II tuvo cerca de 120 hijos. Entonces digamos, su familia, 120 hijos, imagínense. Okay. También tenía varias esposas, ¿no? Tenía varias esposas. Veamos, me escriben en el chat. ¿Qué me escriben en el chat? Veamos aquí. Sí. Adelit me dice, en ese entonces, ¿qué significaba cuando llenaban con oro y riqueza la tesoro? Bueno, en el caso de Tutankamón fue agradecimiento de los sacerdotes con Tutankamón por haber restablecido el politeísmo, y al haber restablecido el politeísmo, los sacerdotes recobraban su poder e influencia. La tumba de Tutankamón es la primera tumba encontrada no saqueada. Bueno, no sé si es la primera o no, pero la tumba fue no estaba saqueada, estaba intacta la tumba, ¿ok? Cuando fue hallada. Sebastián dice, Franklin, sobrado los superos. Sebastián dice, mi héroe a estos chicos. Ratón.
¿Y está presente el detenido? La pregunta. La paz de Cádiz es considerada como el tratado de paz más antiguo del cual se tiene noticias. O sea, no puedo asegurar si es la primera en el mundo, no puedo asegurar eso porque no sé si hubo antes, pero al menos de la cual se tiene noticias sí es la primera. Si hubo antes, no hay fuentes que demuestren si hubo antes. ¿Qué número? No hay nada, no tengo nada. Sí, no, pero realmente tengo que ver si me han notificado. Pues. Los gatos en Egipto eran animales sagrados. Se han encontrado momias de gatos. Se han encontrado momias de gatos en animales sagrados, como muchos otros animales, cocodrilos, ¿no? El lobo, por ejemplo, el halcón, eran animales sagrados egipcios. Este periodo tebano pasamos al periodo del tercer intermedio. Para esta fecha, el tercer intermedio, Egipto deja de ser una potencia. ¿Por qué? Porque ya han aparecido otros países, han aparecido otros reinos, otras potencias que eclipsaron el poderío egipcio. Por ejemplo, la potencia que aparece en esta época es Asiria, por ejemplo, entre otras. Entonces Asiria poco a poco va surgiendo Asiria y va a adquirir un gran poder. Entonces, y Egipto va decayendo. En el caso de Egipto, nos entramos al periodo del tercer intermedio, invaden los llamados filisteos, pueblos del mar, las costas de Egipto fueron azotadas por este pueblo, los nubios en el sur de Egipto se sublevan, y como le dije al principio, Asiria se convierte en una gran potencia, hasta el extremo de que los asirios conquistaron Egipto. Recuerden ustedes, la semana pasada vimos que en la época de mayor esplendor, Asiria conquistó Egipto. Alguien dice, hubo una batalla donde tiraron gatos. Ya, eso fue cuando se produce la conquista de los persas. Cuando se produce la conquista de los persas. Voy a hablar de eso. Sí. Okay. Ariel, ¿no? Eso, o sea, cuando se produce, fue la batalla de Samético, cuando los persas conquistan Egipto, entonces colocan ellos animales sagrados, ¿no? Egipcios, de tal modo que los egipcios se negaron a seguir peleando, ¿no? Porque iban a pelear, se iban a enfrentar a sus animales sagrados. Esa fue la batalla de Pelusia, hacia el año 526 aproximadamente. Eso se produce durante la conquista persa. Entonces, pero a lo que voy. Durante el tercer periodo intermedio, Egipto sufre las invasiones. Los filisteos, pueblos del mar, se rebelan los nubios y sobre todo se produce la conquista egipcia, la conquista asiria. Dos soberanos asirios lograron la conquista. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quiénes fueron? Esarandón y Asurbanipal.
Pero también recuerden, vimos la semana pasada, ¿qué pasó con Asiria? ¿Qué pasó con Asiria? Asiria también cae. Invadido. Sí. Asiria también cae. Exactamente. Asiria también cae. Y uno de los pueblos que se va a formar precisamente es Egipto, va a recobrar su independencia. Va a recobrar su independencia, el periodo saíta. ¿Por qué el periodo se llama así? Debido a que la capital fue la ciudad de Sais. Periodo saíta. Entre los principales faraones destaca Samético I. Precisamente Samético I fue quien expulsó a los asirios. Necao II organizó un viaje, como dice ahí, alrededor de las costas de África. Y Samético III, en cuya época, dice allí, se produjo la conquista persa. Los persas conquistaron. El emperador persa Cambises conquista Egipto en la batalla de Pelusia. Eso fue en el año 526. Como bien por ahí me hicieron una pregunta. Tiraron los gatos. Ariel preguntó eso. Precisamente fue en esta batalla, porque hubieron varios. Los persas sabían que los egipcios adoraban a muchos animales. Había muchos animales sagrados, entre ellos los gatos. Entonces los egipcios se negaron pues, a enfrentarse a estos animales sagrados y fueron conquistados. ¿Está claro, Ariel? Ahora, sin embargo, hay un detalle que hay que tener en cuenta. Dice ahí, Cambises fue el emperador persa que conquistó Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden ustedes, Mesopotamia había sido conquistada, Babilonia, hemos visto, fue conquistada por el emperador persa Ciro el Grande. Entonces, ahora, los nuevos amos de estas regiones se estaban convirtiendo los persas. Primero la época de Ciro el Grande, posteriormente va a ser Cambises. Entonces, el imperio persa empezó a expandirse. Poco a poco comenzó a expandirse el imperio persa. Entonces, este detalle hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar las próximas semanas o la próxima clase, ¿no? Mañana nos toca de las guerras médicas. Entonces, los persas estaban expandiéndose, ya habían conquistado Mesopotamia, el reino de Lidia, ahora Cambises conquista Egipto. ¿Y qué pretendían los persas? Los persas pretendían conquistar luego Grecia, pero los griegos no se dejaron. Entonces, estallan las guerras entre griegos y persas, conocidas como las guerras médicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, solamente respondió un alumno. ¿Qué me dice el resto? Bien. Gracias. Continuamos entonces. Entonces, luego el imperio persa también cae. Egipto fundó en Egipto una ciudad que lleva su nombre, Alejandría. Y varios años después se produjo la conquista de los romanos, en época de Julio César y sobre todo Marco Antonio. Ya entonces Egipto se convirtió en una provincia romana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para pasar a hablar ahora de las manifestaciones culturales egipcias.
Ninguna, profe. Ok. Comencemos a hablar entonces de la escritura. En Egipto se usó la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica, ¿no? Que se inspira en figuras de plantas, de animales, figuras geométricas. Escritura jeroglífica. Esta escritura se divide en dos tipos, ¿no? La escritura hierática, que era usada por los sacerdotes, y la escritura demótica, usada por el pueblo. Era más simple, más sencilla, que es un resumen a su vez de la escritura hierática. El ejemplo más típico, más representativo de la escritura jeroglífica es la famosa piedra de Rosetta. Están observando allí la piedra de Rosetta. ¿Ok? Están observando allí la piedra de Rosetta. No fue hallada durante las campañas de Napoleón Bonaparte cuando va a Egipto para luchar contra Inglaterra. Entonces uno de sus soldados encuentra esta famosa piedra y se la lleva a Francia, donde años después Champollion la descifró. Sin embargo, como observarán en la piedra, si no agudizan bien su vista, en la piedra Rosetta hay tres tipos de escritura. Está en jeroglífica, está en demótica y está en griego. Lo que va a pasar aquí es que Champollion descifra primero la parte griega de la piedra. Descifra primero la parte griega de la piedra. Y eso le permitió también descifrar las otras partes en escritura demótica, en escritura jeroglífica, le permite también descifrar. La piedra Rosetta, ¿de qué trata, no? Trata sobre la exoneración del pago de impuestos. Podría hablar de la sublevación de los nubios. Los nubios fueron un pueblo del sur de Egipto, negros, eran esclavos, y ellos se sublevaron. Entonces llegaron inclusive a un grupo de ellos que llegaron a gobernar, los llamados faraones negros, que eran los nubios. ¿Está claro, Carla? La arquitectura. La arquitectura egipcia, ¿ok? Pues ahí, entonces vemos dos ejemplos de la arquitectura egipcia, la arquitectura funeraria y la religiosa. La arquitectura funeraria se refiere a la construcción de tumbas. ¿Ok? Entonces, tres tipos de tumbas que se construyeron en épocas diferentes. Las mastabas, que se construyeron en las primeras épocas de Egipto, sobre todo en el periodo tinita. Las pirámides, que se construyeron en el periodo menfítico, y los hipogeos, que se construyeron en el periodo tebano para adelante, que como lo indica su nombre, hipogeo. Hipogeo. Tumbas subterráneas, en las faldas de las laderas de las montañas. Hipogeos. Hipo bajo, geo tierra. La arquitectura religiosa se refiere a la construcción de templos, sobre todo estos templos construidos en la época de Ramsés II. Templo de Karnak, Luxor, templo de Abu Simbel. Están las imágenes que nos permiten tener una idea de lo que estamos hablando. En escultura también las imágenes nos ayudan a explicar la escultura egipcia. Tenemos la esfinge de Gizeh, que está muy cerca de las pirámides.
Hay un pasadizo que vincula la esfinge de Gizeh a la pirámide de Kefren, por ejemplo. Rostro humano y cuerpo de león, se ven las, de león o de felino, ¿no? Se ven ahí las garras ahí, por ejemplo. La esfinge de Gizeh tiene una altura aproximadamente de 30 metros. Otro ejemplo de escultura tenemos a los colosos de Nemón, que representan a faraones sentados. Escrituras más de tamaño, diríamos, casi normal, el escriba sentado. Profe, ¿qué es un escriba? El escriba es un funcionario estatal, una especie de secretario del faraón, que lleva en sus manos un rollo de papiros, el famoso escriba sentado. Otro ejemplo tenemos el famoso busto, se llama busto de la faraona Nefertiti, la esposa de Amenofis IV, aquel faraón que estableció el monoteísmo, Nefertiti. Si observan la vista de Nefertiti, si observan ustedes su vista, ¿qué observan en el busto de Nefertiti? ¿Qué observan en el ojo, diríamos, izquierdo de Nefertiti? ¿Qué observan? ¿Qué observan, jóvenes? ¿Era ciega de un ojo? Ajá, exacto. Durante muchos años se creyó de que, bueno, estaba esa parte blanca, ¿no es cierto?, del ojo, era, bueno, ya se ha maltratado la escultura, ¿no es cierto?, se pensaba eso, ¿no? Pero investigaciones actuales señalan de que Nefertiti efectivamente era ciega de un ojo, ¿no? Como ella adoraba al dios Atón, que era el dios solar, al parecer, pues todos los días adoraba al dios Atón, al sol, ¿no es cierto? Todos los días, la vista directo al sol, eso al parecer le afectó la vista y quedó ciega de un ojo. Sería una explicación a eso. Muy bien. En literatura destaca el libro de los muertos, el libro de los muertos, que es la obra más importante religiosa funeraria de Egipto. Ahí se le da una serie de consejos a los muertos. Recuerden, los egipcios querían la vida de ultratumba. Muchos de los egipcios querían en la vida de ultratumba. Entonces, por esa razón, es que a todo muerto colocaban una copia de este libro en su tumba, o en su sarcófago. Eso se hacía, por ejemplo, en Egipto. El libro de los muertos. Bien, también está el poema del Pentaur. Es importante porque el poema del Pentaur se describe la batalla de Cádiz, la batalla en la cual se enfrenta Ramsés II a los hititas. Es importante, es un poema que explica, por lo tanto, una especie de propaganda política, ¿no? Porque habla sobre la batalla de Cádiz, la batalla en la cual se enfrenta Ramsés II a los hititas. En matemáticas, bueno, las pirámides, sus construcciones, son ejemplos prácticos para demostrar sus amplios conocimientos en geometría. Los egipcios fueron los que inventaron el calendario solar de 365 días que usamos nosotros. Los conocimientos médicos egipcios quedaron demostrados en estos papiros, el papiro de Ebers, papiro de Smith, papiro de Cajun. Como le dije hace unos momentos, la religión egipcia
una religión totalmente politeísta, adoraban a muchos dioses. Osiris, Isis, Anubis, el juez de los muertos, ¿no? Amón, ¿no? El sol, Amón-Ra, luego se unifica el culto. Horus, el sol del amanecer. Tot, el dios de la sabiduría. Esto es interesante, quise mostrarles a ustedes. Se ha hecho una reconstrucción, por ejemplo, se ha hecho una reconstrucción a través de una tomografía de la momia de Tutankamón, y ese sería su rostro de Tutankamón. Este es el interior de la tumba de Tutankamón. Bonito lugar, ¿no es cierto? El interior del templo de Abu Simbel. ¿Alguna pregunta hasta aquí para pasar a hablar rápidamente de Hebreos? Bien. Bueno, entonces hablemos de Hebreos. Realmente es un tema corto. La cultura hebrea se desarrolló en el valle del río Jordán, en la región de Palestina. Como observarán, esta región de los hebreos están ubicados en el próximo oriente, ¿no? Está a mitad del camino de Egipto y de Mesopotamia, en el actual país de Israel, el pueblo hebreo. La historia del pueblo hebreo se narra en varios momentos, en periodos, como el periodo de los patriarcas, o el periodo de la vida nómada, de la vida errante. Recuerden ustedes, el primer patriarca del pueblo hebreo fue Abraham. Recuerden, la semana pasada hablamos de que Abraham vivió en Ur, en Mesopotamia. Pero ¿qué pasó? Cuando Hammurabi estableció el culto al dios Marduk, el dios principal de Babilonia, obligó a todos sus súbditos a abandonar, obligó a todos sus súbditos a adorar a ese dios. Abraham no aceptó, al parecer, el culto a ese dios, y Abraham decide abandonar con su gente la región y sale en busca de la tierra prometida, un lugar donde poder ejercer su culto sin ser molestado. Así se inicia el primer periodo de la historia del pueblo hebreo, el periodo de los patriarcas, de la vida nómada, de la vida errante, buscando la tierra prometida de un lugar a otro. Isaac, hijo de Abraham, tuvo un gobierno tranquilo, no hay nada destacable. Hijo de Isaac, sin embargo, fue Jacob o Israel, en cuya época los hebreos se establecieron en Egipto. Jacob tuvo 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob, Israel, representan precisamente a las 12 tribus de Israel. En Egipto, años después, los hebreos fueron esclavizados y liberados por otro famoso patriarca, Moisés. Esto es narrado en el libro del Éxodo de la Biblia. Moisés libera a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Según la Biblia, según las escrituras, Moisés recibe de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, el decálogo. Moisés muere poco después de recibir las tablas de la ley. Finalmente va a ser Josué quien
con quien los hebreos se establecieron en la tierra prometida. Y se acaba este primer periodo de la historia del pueblo hebreo, el periodo de los patriarcas. Se acaba este periodo. Cuando los hebreos llegan a Palestina, se inicia otra época. Ya no van a estar en el desierto de un lugar a otro buscando la tierra prometida, porque ya llegaron a la tierra prometida. Entonces se inicia la época del o periodo de los jueces o del afianzamiento nacional. ¿En qué consistió? Cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, la disque tierra prometida, por Dios, no estaba, no estaba vacía, estaba ocupada por varios pueblos. Entonces, en este periodo de los jueces, pues se le llama el afianzamiento nacional, los hebreos liderados por los jueces se van a enfrentar a los diversos pueblos que habitaban la tierra prometida para ganarse un espacio, un terreno, un lugar en la tierra prometida. Tenemos los nombres de estos jueces, de algunos de estos jueces: Gedeón, Débora, Sansón, que se enfrentó a los filisteos. Como Sansón por repetidas veces ganaba a los filisteos, entonces los filisteos contaron con la complicidad de una mujer llamada Dalila. Dalila, okay, sedujo a Sansón, le dio un somnífero y mientras dormía, Dalila corta la cabellera a Sansón, que según dicen ahí estaba el secreto de su fuerza. Ahora, bueno, pasan toda una serie de historias. Fue esclavizado, Sansón, le sacaron los ojos, y luego Sansón pide perdón a Dios por sus pecados, Dios lo perdona, recupera su cabellera, y según la Biblia, Sansón muere, él, y mata a centenares de filisteos que estaban en el interior del templo de los filisteos. Eso es lo que cuenta la Biblia. El último de los jueces se llamó Samuel. Samuel se dio cuenta de algo. Las veces que las 12 tribus estaban unidas, ningún pueblo los conquistó. Ningún pueblo les faltó el respeto. Pero las veces que las tribus estaban desunidas, todo el mundo les faltaba el respeto a los hebreos. Entonces, Samuel, ¿qué decidió? Formar una monarquía. Unir a la monarquía. Porque recuerden, el pueblo hebreo justo se encontraba en donde, en una encrucijada de camino, como están viendo en el mapa. A mitad de camino de Egipto y a mitad de camino de los pueblos de Mesopotamia, de Babilonia, está en medio. Entonces debían mantenerse unidos. Entonces Samuel decide unificar al pueblo hebreo, formar una monarquía. Él coronó a los dos primeros reyes. El primer rey fue Saúl, pero el rey más famoso fue David. Cuando vence definitivamente a los filisteos al momento de matar a Goliat. Fundó Jerusalén como capital del reino. Hay un libro de la Biblia que aparece en el Antiguo Testamento que se le atribuye a David, que son los Salmos. Hijo de David fue Salomón. Salomón, un rey muy sabio, muy inteligente, muy sabio. Construyó el templo de Jerusalén. Escribió 3 libros que aparecen en el Antiguo Testamento: el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés y los Proverbios. A Salomón, por ejemplo, es muy sabio porque ante él se presentaron 2 mujeres que se atribuían la maternidad de un niño. Entonces Salomón mandó, entonces, si las 2 dicen ser la madre del niño, entonces que partan al niño por la mitad. Entonces la verdadera madre se desesperó, comenzó a gritar. Entonces Salomón dijo, al ver la desesperación de la verdadera madre, Salomón le entregó el niño a la madre. Él quería ver la reacción de quién era la verdadera madre. Pero después de la muerte de Salomón, lamentablemente, el pueblo hebreo
se dividió. Viene la época del cisma, de la división. 10 tribus se separan y forman el reino de Israel. Capital Samaria, son los samaritanos. Pero las dos tribus más poderosas, más numerosas, la tribu de Benjamín y Judá, deciden mantenerse unidas. Estos son los judíos cuya capital es Jerusalén. Sin embargo, ahora que el reino hebreo estaba dividido, fue mucho más fácil conquistarlo. Los asirios, por ejemplo, en la época de Sargón II, conquistó Israel. Y como hemos visto en la última clase, fue Nabucodonosor II quien conquistó Jerusalén, destruyó la ciudad de Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén se los llevó como esclavos a Babilonia. Ya años después, la región cayó en manos de los persas, luego Alejandro Magno y finalmente en época de los romanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe, todo claro. Bien. Profesor, disculpe, no se olvide de pasar la asistencia. Sí, ya la descargué ya. Ya la descargué. Gracias. Chicos, ¿le doy las claves?